forma, algunos dicen no, traducir es llevar a la gente moderna, al receptor, al que habla portugués, o papiamento, o francés, o español, llevar a esa persona a conocer el mundo de la Biblia. Llevar a esa persona como turista para conocer ese mundo de la Biblia. Hay diferentes formas de pensar en la traducción. Hay diferentes formas de hablar sobre la traducción. Y hay diferentes tipos de traducción. Que conste, es muy importante que estamos acostumbrados a hablar sobre nuestra Biblia, que es nuestra Biblia, pero olvidamos muchas veces de decir que es una traducción de la Biblia. Entonces decimos mi Biblia. Aquí en portugués usted dice mi Biblia, la Almeida tal vez, o Biblia al lenguaje de hoy. En Francia dicen, esta es mi Biblia, pero es la Biblia de Segón en francés, o francés courant. Entonces, las comunidades de fe tienen la palabra de Dios, y cuando confesamos que es la palabra de Dios, en mayor parte lo estamos diciendo en cuanto a una traducción. Entonces, cuando hablamos de traducción, tenemos que entender cómo funcionan los idiomas. Más sabemos de cómo funcionan los idiomas, más entendemos las dificultades de una traducción. Un idioma, esto tiene láser. Ah, no, oiga. Algo tiene láser, ¿no? Tiene luz. Cuando hablamos de un idioma y cuando comparamos a los idiomas, lo primero que notamos es que los sonidos son diferentes. Als ik nu met u Nederlands zou spreken, dan zou u weten dat u niks van kan verstaan, want de klanken zijn verschillend. No, no estoy hablando castellano. Está hablando holandés. Entonces no lo puede entender si no sabe holandés. Entonces los sonidos de los idiomas es lo primero que percatamos, que tomamos nota, cuando alguien habla otro idioma, que los sonidos son diferentes, las palabras son diferentes. Entonces ahí vemos las diferencias a un nivel superficial, pero hay diferencias más grandes aún debajo de la superficie. Yo buscaba cómo dicen ustedes un témpano de hielo en portugués y me dijo el diccionario que ustedes lo llaman un iceberg. ¿Es así? ¿No? Un témpano de hielo. Entonces, iceberg. Entonces, cuando hablamos sobre este témpano, este iceberg, cuando hablamos sobre esta forma de comunicarnos como seres humanos, vemos que a cierto nivel las diferencias son a nivel de sonidos, de grafías, cómo escribimos, a veces de letra, de ortografía, de tipo de escritura que usamos. De las comparaciones. Pero hay diferencias a un nivel debajo de la superficie, es el nivel de los vocablos o las estructuras gramaticales. ¿Usted en portugués dice una casa grande o una grande casa? ¿Una casa es grande? Una casa grande, una blusa roja. Blusa vermelha. En holandés dice una grande casa, para decir lo mismo. Porque cada idioma tiene su gramática, cada idioma tiene su forma de juntar sus verbos, sus sustantivos, tiene su forma de comunicar y de relacionar las palabras. El griego y el hebreo es muy diferente al portugués.
o al castellano. Entonces, pero hay más diferencias, hay diferencias a un nivel más profundo que es de significado. Aunque sepamos nosotros el significado de una palabra, eso no quiere decir que sabemos cómo funciona en el idioma. La palabra amigo es una de las palabras más peligrosas para traducir o para usar. Porque en algunas culturas todo el mundo es amigo. En otros idiomas esa palabra solamente se usa para alguien que es amigo. Entonces, conocer la palabra amigo y la palabra vriend en holandés, no doy ejemplos de papiamento porque se parece mucho al portugués. Vriend en holandés significa amigo. Pero el uso de la palabra es diferente. El holandés no dice fácilmente de alguien, él es mijn vriend, él es mi amigo. Lo dice cuando hay una amistad un poco más profunda. Entonces, saber las palabras, conocer las palabras no es suficiente. El témpano, el iceberg, hay diferencias sobre la superficie, pero debajo de la superficie, allí tenemos un reto en cuanto a